Saludos de parte de Gran Thornton, su servidor Steven Oviedo, para iniciar nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Declaración Informativa de Precios de Transferencia, cómo estar preparado para su presentación. Para el día de hoy tenemos como expositores a Melina Segura, gerente de precios de transferencia de Gran Thornton, y Carlos Castro, consultor de precios de transferencia de Gran Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y capital humano. Antes de iniciar, recordarles, la próxima semana ya tenemos el tema definido. Van a poder encontrar la invitación en nuestras redes sociales, pero el tema que vamos a realizar es el test de beneficio en los servicios intragrupo, experiencias en Perú y Costa Rica. Para esto vamos a tener el día 28 a don Alonso Erac, director de precios de transferencia de Gran Thornton, Costa Rica, y Walter Ruiz, director de precios de transferencia de Gran Thornton, Perú, hablando sobre este tema que es importante para todos los que quieren saber de, obviamente, la temática de precios de transferencia. Nuestras redes sociales, Gran Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar para que nos sigan en las diferentes redes, pueden encontrar todas las invitaciones y la forma de inscribirse a estos espacios que realizamos semana a semana. Nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica, ahí lo pueden encontrar. Se pueden suscribir a nuestro canal y tener la grabación de todos los espacios que realizamos semana a semana. Y Café Gran Thornton, nuestro podcast. Tenemos 122 episodios publicados sobre diferentes temas que abarcamos aquí en la firma. Pero vamos a iniciar con el tema del día de hoy, declaración informativa de precios de transferencia, cómo estar preparado para su presentación. Le doy los buenos días a Carlos Castro, uno de los expositores que tenemos el día de hoy. Buenos días, Carlos. Buenos días, Steven. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Carlos. Ahora le voy a dar la palabra a Melina Segura, que es gerente de precios de transferencia de Grant Thornton, que también va a iniciar con la presentación del día de hoy. Buenos días, Melina. Buenos días, Steven. Buenos días a todos los que nos acompañan. Nosotros encantados de estar compartiendo este ratito con ustedes. Muchas gracias por estar acá para que podamos conversar sobre este tema tan importante como lo es la declaración informativa de precios de transferencia que ya tenemos con nosotros. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de esta obligación. Acá en la oficina siempre decimos que la declaración informativa ha sido un poco, o se ha parecido un poco a la fábula de Pedrito y el Lobo. Se ha venido anunciando desde hace muchos años y bueno, pues ahora sí ya llegó el lobo, ya está aquí la obligación presente para todos nosotros. La primera vez que se menciona una declaración informativa es en el decreto 37898-H, en el artículo 8, aquella primera norma que se publicó específicamente sobre precios de transferencia en el año 2013. Posteriormente, en 2016, pues ya se formaliza un poco más con una resolución en donde se establecían algunos contenidos, se establecía quiénes iban a ser los obligados a presentar esta declaración informativa y por primera vez se ponía fechas o plazos para su presentación. En ese momento se habló de que se iba a presentar por primera vez 3 periodos fiscales el último día hábil del mes de junio del 2017. Y se dejó en suspenso un poco cuál iba a ser el medio de presentación de esta declaración informativa. Se dijo que se iba a comunicar a través de la página web a todos los contribuyentes y pues quedó ahí en suspenso ese tema. Nos tuvo en ascuas durante bastante tiempo porque es hasta mayo del 2017 cuando ya se publica una nueva resolución, pero esta vez para suspender de manera indefinida la obligación. Se indicaba que todavía no se había definido un medio para presentar esta declaración informativa y que por lo tanto se suspendía indefinidamente. Ahí estuvimos esperando nuevamente aproximadamente 2 años, cuando en 2019, con la reforma tributaria impulsada con la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, ahora sí se formaliza un poco más esta obligación, incluyéndola en el reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 72. Muy parecido a aquello que se había publicado en el 2013, donde se hablaba de la declaración informativa, que iba a ser una obligación anual para los contribuyentes, pero dejándonos en ascuas nuevamente en cuanto a contenidos, en cuanto a medio de presentación
declaración y otros detalles. Es hasta febrero de este año cuando se publica una nueva resolución, el borrador de una nueva resolución, en donde se establecen todos estos detalles. Nuevamente se indica quiénes van a ser los obligados a presentar, se indica un borrador de fechas para presentar esta declaración informativa. Nos dicen que el primer año o el primer ejercicio fiscal que vamos a tener que declarar es el del 2024. Y entonces, ahora sí, ya para julio del 2025, julio de este año, pues se publicó oficialmente la resolución en la Gaceta, en donde se nos detalla o se nos indican todos estos detalles de la declaración informativa. Ok, muy bien. Uno de los temas trascendentales con esta declaración informativa es quiénes van a ser los contribuyentes obligados a presentarla. Como aspecto general, tienen que ser aquellos que realicen operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas, y esto de acuerdo a los criterios de vinculación que establece el artículo 77 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando quepan en una de estas tres categorías. A, que sean grandes contribuyentes nacionales. B, que sean empresas de zona franca. A estas dos, independientemente de la cuantía de las transacciones con partes relacionadas que hayan llevado a cabo durante un periodo fiscal determinado, les aplica la presentación de la declaración de precios de transferencia. Y hay una tercera categoría, que son todo aquel contribuyente que no se incluya ni en grandes contribuyentes ni empresas de zona franca, pero que las transacciones realizadas con partes relacionadas a nivel local o del exterior lleguen a superar los 1.000 salarios base. El salario base que está vigente ahorita son 62.200 colones, aproximadamente $925.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si un contribuyente no es o no goza del beneficio de zona franca, ni tampoco de gran contribuyente, pero realiza diversas transacciones con partes relacionadas que de forma conjunta lleguen y superen el límite de los 1.000 salarios base, le va a aplicar la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia. Importante aclarar, esto es totalmente separado de la obligación de presentar también, de contar con el informe local de precios de transferencia, que esto le aplica únicamente a todos los contribuyentes, independientemente que sean grandes contribuyentes, que sean de zona franca, de la cuantía de la transacción, siempre y cuando realicen cualquier tipo de transacción con partes vinculadas, sea de característica comercial, sea de característica financiera, va a tener la obligación de presentar el informe de precios de transferencia local en caso de una solicitud por parte de la autoridad tributaria en un proceso de fiscalización. Entonces, esto sí hay que tenerlo bien claro. Una obligación es la declaración informativa, otra obligación es el informe local y ninguna excluye a la otra. Perfecto. Esta obligación que menciona Carlos esta diferenciación que menciona Carlos entre las obligaciones es muy importante que la tengamos clara. Es una de las que genera más consultas acá en la oficina y con nuestros clientes, porque pueden confundirse. El informe de precios de transferencia es una obligación que viene desde hace muchos años, desde que se publicó la primera norma en 2013 que conversábamos hace un momento. Cualquier contribuyente que tenga transacciones con partes relacionadas estaba obligado a tener el informe de precios de transferencia que sustentara esas transacciones, independientemente de la cuantía de las mismas. Ahora, la declaración informativa es una obligación que puede considerarse complementaria porque vamos a necesitar ese informe para poder cumplir a cabalidad con todo la información que nos solicita la declaración informativa, como vamos a ver en algunos minutos. Pero son dos obligaciones separadas y que tienen obligados también distintos. En cuanto a los plazos de presentación, este es uno de los temas que nos generaba más dudas, más consultas también, porque al publicarse el borrador en febrero pasado, pues quedaban algunas dudas al respecto. Ahora sí tenemos fechas establecidas con la publicación en firme de julio de este año. Se nos indica que efectivamente el primer periodo fiscal que vamos a tener que declarar es el 2024 y que la fecha máxima va a ser el 30 de noviembre de este año para presentar la declaración informativa. Acá tal vez queda un signo de pregunta o la duda de si se va a prorrogar esta fecha,
porque recordemos que la entrada en vigencia de TribuCR se pospuso por temas de jurídicos, la medida provisional que se había establecido, y no entró en vigencia el 4 de agosto como estaba previamente establecido, sino que TribuCR va a empezar a funcionar hasta el 6 de octubre. Entonces acá uno esperaría o pensaría que este plazo del 30 de noviembre para la presentación del periodo fiscal 2024 pues podría prorrogarse, considerando que ya perdimos esos 2 meses de posibilidad de entrar al sistema, de revisar la declaración en el sistema, revisar cómo funciona, qué casillas se activan con cuáles respuestas y demás. Sin embargo, a pesar de esa duda, lo que tenemos ahorita al momento es que la fecha máxima de presentación va a ser el 30 de noviembre y pues deberíamos prepararnos y adelantarnos con la recopilación de la información teniendo en cuenta esa fecha. Posteriormente, para los periodos del 25 en adelante, se determinó que la presentación de la declaración informativa debe ser en los 6 meses posteriores al cierre del periodo fiscal autorizado para el contribuyente. Esto quiere decir que pues el vencimiento más común que vamos a tener acá en el país va a ser el 30 de junio. En este sentido va a ser muy importante pues que vayamos preparando la documentación. En comparación con otros países de la región, este plazo pues es bastante benigno con el contribuyente porque nos da un plazo considerable para recopilar nuestra información, para realizar nuestros informes de precios de transferencia y que podamos realizar la presentación en tiempo como corresponde. En cuanto al formulario y medios de declaración, como es lógico, va a ser a través de la oficina virtual del sistema TribuCR. Cualquier declaración que sea presentada por otros medios y otros formatos, pues serán rechazados, se tendrán por no presentados. Aquí tal vez es importante mencionar que en la última resolución referente a este tema que salió hace aproximadamente un mes atrás, sí se especifica que el formulario va a estar en la plataforma de TribuCR, pero que la administración tributaria puede hacer modificaciones, las modificaciones que considere pertinentes a este formulario, sin la necesidad de una resolución de por medio. Eso sí, si el contribuyente tiene la presentación de la declaración informativa el 30 de noviembre y el cambio en el formulario se hace el 20 o el 10 de noviembre, pues le aplicará el formulario anterior. ¿Por qué? Porque el requisito es que el cambio en el formulario le aplica siempre y cuando se haga con al menos un mes de anticipación de la fecha en la que se tenga que dar la declaración. Otro tema también muy importante va a ser cuáles son las sanciones que están ligadas al incumplimiento con esta obligación de la declaración informativa, y se especifica que la sanción a aplicar es la que corresponde al artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que resumida lo que nos indica es que cuando haya una omisión total o parcial de la información, la sanción aplicable va a ser el 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, esto con un piso de 3 salarios base y un techo de 100 salarios base, y la posible aplicación de una reducción en la sanción. También el artículo nos indica que en caso de errores, la sanción aplicable va a corresponder al 1% de un salario base por cada error que se haya cometido en la declaración. Tenemos para que veamos hoy un formulario que hemos desarrollado nosotros acá en la firma, en donde vamos a poder revisar o repasar cuáles son los principales contenidos de esta declaración informativa y que nos parece muy importante que podamos repasar. Entonces, en unos minutos vamos a pasar ese documento. ¿Qué es importante de tener en cuenta? Bueno, que los contenidos van a estar ligados a los diferentes tipos de transacciones y la clasificación que hace la declaración informativa. La declaración nos dice que las transacciones van a ser ya sea de bienes tangibles, de bienes intangibles, de servicios y financiamientos o financieras. Entonces, para cada uno de estos tipos de transacciones o de operaciones, nos va a preguntar información específica respecto a montos, análisis, etc. Entonces, esto lo vamos a ver a continuación en un formulario. Si me disculpan aquí un segundo, voy a cambiar de la pantalla. Bien, como decía María Melina,
nosotros acá en lo interno de la firma desarrollamos este formulario que es una réplica de el que está en el formulario que salió en la nueva resolución de hace un mes atrás sobre el tema de la informativa de precios de transferencia. Entonces la idea es aquí ir repasando cada una de las secciones que contiene la declaración para que ustedes vayan viendo todo el volumen de información que hay que tener, todo el trabajo que conlleva y también en caso de que tengan alguna pregunta o alguna consulta, y con todo gusto se las podemos ir aclarando. En una sección inicial, en una sección A, lo que tenemos es información general del contribuyente. El número de declaración en primera instancia se va a llenar de forma automática por el sistema. Esto no requiere un llenado por parte del contribuyente. Y con la cédula del obligado tributario, como le llama Hacienda, la cédula del contribuyente, que aquí le estamos poniendo para que ustedes vean cómo se va a ir completando, el sistema va a generar automáticamente la razón social del contribuyente. Acá sí vamos a colocar cuál es, si la empresa goza del beneficio del régimen de zona franca o no. Y también uno de los cambios que hubo en esta última resolución respecto a la que había salido anteriormente por ahí de abril es que se está pidiendo indicar cuáles son los nombres de las bases de datos empleadas para los estudios de precios de transferencia. Esto es importante porque, como vamos a ver ahora a lo largo de la exposición, los datos que pide la declaración son muy específicos y requieren forzosamente casi un informe de precios de transferencia. Y los informes de precios de transferencia locales se generan análisis económicos que se basan en bases de datos, la mayoría de veces internacionales. Entonces aquí se colocan todas las bases de datos que se utilizaron en el informe, como por ejemplo puede ser Capital IQ, Royalty Range, Thomson Reuters, cualquier otra base de datos que se haya utilizado en el informe. El periodo fiscal que estamos documentando, recordando que el primero que se va a tener que declarar es el 2024, y si la declaración informativa es rectificativa o no lo es. En caso de que sea rectificativa, indicaría el número de declaración que se está rectificando y la fecha de cierre del periodo impositivo. ¿Verdad? Si estamos hablando como la mayoría de los contribuyentes ahora que cierra a finales de año, con año natural, si es periodo cafetalero o algún otro periodo especial, pues se tendría que colocar precisamente ese. En una sección B, lo que nos va a solicitar el formulario es ir completando la información de las partes vinculadas con las que el contribuyente tuvo transacciones. Es importante esto, el contribuyente puede tener N cantidad de partes vinculadas, que si solo tuvo transacciones durante un periodo fiscal con una de ellas, pues es esa la información en la que se coloca en esta sección, donde estamos colocando la cédula jurídica de la empresa vinculada o incluso la cédula física en caso de que sea una parte vinculada a una persona física, como podría ser el socio mayoritario de la compañía. Esto nos permite después completar el nombre o razón social de la empresa vinculada y también hay que añadir la actividad económica de la empresa vinculada, tanto principal como secundaria. Esto es una novedad respecto a la resolución anterior. Aquí sí nos están pidiendo ampliar cuáles son las actividades económicas que realiza la contraparte, sea manufactura, sea distribución, sea prestación de servicios, sean servicios financieros. Entonces aquí sí es importante tener claro qué hace la contraparte en su giro habitual de negocio para poder completar esta sección. Y también el país donde se ubica la empresa vinculada. Aquí es llenado manual, no hay una lista, no hay un código asignado por país como vemos en declaraciones de otros países, sino que si es un llenado manual, colocar como por ejemplo acá en este caso de los Estados Unidos. También tenemos un criterio de vinculación apegado, como mencionaba anteriormente, a lo que especifica el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 77. Y acá sí hay una tabla donde vienen todos esos criterios, donde el contribuyente tiene que tener claro cuál es el motivo de vinculación que tiene con su parte vinculada para poderlo declarar de la forma correcta. Hay distintos criterios de vinculación que no necesariamente son control directo o indirecto, ¿verdad? De capital.
Aquí hablamos que pueden ser establecimientos permanentes, que pueden ser relaciones con personas físicas, ya sea por razón de consanguinidad o de afinidad, incluso también contratos de colaboración empresarial con alguna compañía. Entonces es importante repasar y entender estos criterios de vinculación para poder hacer una declaración correcta en este formulario. Posteriormente, vamos a declarar operación por operación lo que se haya dado durante un periodo fiscal determinado. Si yo tengo una parte vinculada y con esa parte vinculada tuve 5 transacciones, pues de diferente naturaleza, esas 5 transacciones pues se van a tener que ir llenando acá una por una, ¿verdad? Dependiendo del tipo de operación. Para seleccionar el tipo de transacción que se tuvo con estas partes vinculadas, el formulario me da una lista amplia, que es la tabla número 2, con todo el detalle de las transacciones que se tuvieron con o que se pueden tener con partes vinculadas, donde podemos ver transacciones de venta de bienes, servicios prestados, servicios recibidos, arrendamientos, enajenación de acciones, por ejemplo, también transacciones de bienes intangibles, servicios logísticos, informáticos, reembolsos, etc. La lista es amplia, la numeración es dada por el sistema, es un poco extraña, pero no lo nombraron como 1, 2, 3, sino que lo fueron caracterizando como 11.101, 11.102 y todo lo que es 11.1 es para ingresos, 11.2 sería para gastos. El monto de la operación también nos lo está solicitando en colones. Esto es importante porque sabemos de que muchas empresas tienen incluso sus estados financieros en dólares, tienen mucha información dolarizada, pero en la declaración informativa es imperativo colocar el monto de la operación en colones. Acá ya vamos viendo la parte más técnica, que era lo que comentábamos, la necesidad de que la declaración informativa esté respaldada por un análisis y un informe de precios de transferencia local, porque ya nos empieza a indicar cuáles son los métodos que se aplicaron para analizar cada una de estas operaciones. Hay una tabla 3 que nos va a indicar cuáles son los métodos que se pueden aplicar, que son los permitidos por la OCDE. En este caso estamos colocando el precio comparable no controlado, pero puede ser costo adicionado, precio de reventa, percepción de utilidades, el margen neto de la transacción, el famoso sexto método, que es cuando se transan commodities, y los precios regulados por el Estado, como puede ser la electricidad. Después de esto nos está pidiendo un monto ajustado de la operación, que en caso de que la transacción coincida y esté dentro de los rangos de mercado, pues se colocaría el mismo monto de la operación que efectivamente se dio. Y ahí donde dice parte analizada en la línea 23, esto es porque en un análisis de precios de transferencia tenemos dos posibilidades para escoger cuál es la parte a ser analizada. El contribuyente local, el que está declarando, o su contraparte. Ya esto es una discusión un poco más técnica de cuándo podría ser la parte analizada una u otra, pero sí hay que revelarlo también acá dentro del documento. Ahora bien, conforme se vayan llenando estas transacciones y las características de cada una e incluso el método que estamos asignando, se van a ir habilitando otras secciones que son las que vamos a repasar seguidamente. Así es, tal como veíamos en la tabla número 2, se codifica el tipo de operación dependiendo de eso, se hace una clasificación, como les comentaba, ya sea en bienes tangibles, bienes intangibles, servicios, operaciones financieras. Entonces, dependiendo de esos códigos de operación que estemos declarando y que veíamos en la sección B, pues la declaración nos va a desplegar otras casillas que tenemos que completar sobre estas transacciones que tengamos con nuestras partes relacionadas. En el caso de las operaciones tangibles, es tal vez en donde es uno de los formularios o de las preguntas, las consultas de la declaración más extensos. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver acá, nos pide cuál es el precio que se pactó entre las compañías relacionadas y específicamente en esta sección nos va a pedir cuál es el precio comparable, en este caso
Si hay un rango intercuartil, deberíamos declarar la mediana de ese rango intercuartil, y también nos pide el intercuartil superior y el cuartil inferior. Entonces, como mencionaba Carlos, va a ser muy importante tener el informe de precios de transferencia, o al menos los resultados de ese informe, y haberlos revisado, porque en caso de que tengamos cualquier tipo de operación que esté dentro de los códigos de bienes tangibles, vamos a tener que declarar incluso cuál es el rango con el que estamos analizando esa operación. Dependiendo del método de precios de transferencia que hayamos indicado en la sección B para estas transacciones, también nos va a preguntar si el análisis fue segmentado o agregado, es decir, si estamos utilizando información financiera específica derivada de esta operación con la parte relacionada, o si por alguna razón estamos utilizando la información global de la empresa. Y también nos va a solicitar que indiquemos cuál es el indicador de rentabilidad que estamos utilizando para el análisis. Entonces, como pueden ver acá, es también una lista desplegable, nos va a dar opciones específicas que debemos completar, y nuevamente esta es información que se deriva del análisis que hemos hecho de nuestras transacciones en el estudio de precios de transferencia. En caso de que haya otro indicador de rentabilidad que no sea ninguno de los establecidos acá, que la opción seleccionada sea otro, pues entonces vamos a tener que completar también información de cuál es ese indicador de rentabilidad, cuál es su nombre, y completar cuál es la fórmula asociada a este otro indicador de rentabilidad. En caso de que sea alguno de los otros indicadores que ya están indicados en esta lista, pues entonces en las siguientes casillas vamos a tener que decir cuál es la fórmula asociada a ese indicador de utilidad, si es el margen sobre costos, sobre gastos, sobre ingresos, si es un margen bruto, etc. Acá nos va a presentar o a dar las opciones de indicadores de rentabilidad de acuerdo con lo que establece la normativa costarricense y las guías de la OCDE. Y también nos va a preguntar que cuál es el resultado que está teniendo nuestra compañía. En este caso estamos poniendo, por ejemplo, 6.5%. Algo que llama mucho la atención también es que la declaración solicita que se indique cuál es la fecha de inicio de operaciones con bienes tangibles y cuál es la fecha de finalización de las operaciones de bienes tangibles. Les decía que llama la atención porque para transacciones o para empresas que tengan estas transacciones constantemente, pues probablemente habrá que indicar acá todo el año. Cuando sean transacciones u operaciones más específicas, más esporádicas que realizamos en momentos determinados del año, pues va a ser muy importante incluso poder documentar o tener guardada esa información de cuáles fueron las fechas, pues porque vamos a tener que indicarlas acá en la declaración informativa. Como veíamos en la lista de la tabla número 2, también vamos a tener transacciones que declarar cuando sean activos intangibles los que estén de por medio. Entonces, esta sección D nos permite informar a través de este formulario las operaciones que tengamos de activos intangibles. Entonces, si colocamos alguno de estos códigos, 1101, 11109, 11120, 11209 u 11220, pues se me va a habilitar esta sección para ir declarando. Y lo primero que me va a preguntar es qué tipo de intangible es el que estuvo inmerso de esta transacción. Y aquí nos está indicando 7 opciones, marca, patente, know-how. En el 4 hay todo un tema de discusión porque está incluyendo el hardware como parte de los intangibles, pero claramente el hardware no es un activo intangible. Los otros derechos de propiedad intelectual, el royalty, que es la regalía, digamos que tampoco es un intangible per se, y otros que ahí incluiría cualquier otra de las categorías existentes de activos intangibles que no estén dentro de esta lista. En caso de haber indicado la opción 7, que era otro activo intangible, pues nos está pidiendo seguidamente que coloquemos el tipo de activo intangible que estuvo transado durante ese periodo fiscal. El criterio del cálculo del activo intangible, hay una tabla 8 donde se van a desplegar una lista de opciones sobre las cuales vamos a tener que declarar, igual si fue un porcentaje fijo sobre ventas, si fue un monto fijo
o si es otro criterio, por ejemplo, un porcentaje sobre la utilidad, si fue un porcentaje sobre el activo, etc. Esto es importante tenerlo claro también porque sobre este criterio de cálculo es que se basa también el análisis económico que se realiza en el informe local de precios de transferencia. Si en la sección anterior, referida a la tabla 8, mencionamos otros criterios, el punto 3, se nos va a habilitar una casilla adicional donde vamos a colocar cuál es ese otro cálculo del intangible, cuál es ese otro criterio. Como les mencionaba, porcentaje sobre costos, porcentaje sobre activo, etc. Y tenemos que indicar ese porcentaje de remuneración en 1.15%, 0.5%, 2%, en dependencia de lo que se haya acordado contractualmente. Y al igual que los activos tangibles, pues vamos a tener que colocar la fecha de inicio de explotación del bien tangible y la fecha de finalización también de este intangible. Hay que tener presente también de la importancia de tener claridad sobre estas fechas, si viene de tiempo atrás o no. Para el periodo fiscal, de lo más normal es que se declare de inicio a final. En el caso de los bienes intangibles, es común o es normal en el mercado que haya contratos establecidos para la explotación de este tipo de bienes. Entonces, algo que también va a ser muy importante es revisar o determinar estas fechas de inicio de explotación y de finalización del intangible para que en la medida de lo posible pues coincida con los términos contractuales y estemos declarando información que es consistente con aquello que tenemos documentado en nuestra compañía. Para los códigos relacionados con operaciones financieras es uno de los formularios más extensos y sobre los que más queremos llamar la atención el día de hoy, de los que más hemos estado conversando con nuestros clientes y con todas las personas que nos han buscado para conversar respecto de este tema, porque nos solicita mucha información y algo que pasa muy comúnmente en las empresas, acá en el mercado local también sucede, es que hagamos financiamientos sin ningún tipo de formalización. Entonces, a nivel de grupo económico puede resultar más cómodo, más fácil operativamente, pues pasarnos el dinero, la liquidez de una empresa a la otra. Muchas veces se nos quedan las cuentas en cuentas por pagar, cuentas por cobrar, las olvidamos o nos quedan saldos que pueden ser muy pequeños y a los que no les damos importancia operativa en el día a día, pero que ahora van a tomar mucha relevancia considerando todos los detalles que nos pide la declaración informativa. Entonces, una de las recomendaciones principales que hemos estado haciendo es revisar este tipo de operaciones y ojalá establecer condiciones que nos permitan el llenado de la declaración informativa de los próximos periodos pues más fácilmente, que no tengamos dudas de, bueno, y si no tengo esta información y necesito dejarla en blanco y tal vez el formulario no me va a permitir que dejemos casillas en blanco, pues evitarnos esos problemas o esa incertidumbre. En cuanto a las operaciones financieras, nos va a solicitar que indiquemos el monto y en este caso va a ser específicamente el monto del capital asociado con la operación, cuándo fue la fecha de inicio, cuándo fue la fecha de finalización y el plazo del financiamiento, que debería de estar pues vinculado con estas dos fechas. Solicita cuál es la moneda en la que se pactó. Entonces, nuevamente, muy importante establecer este tipo de condiciones. A veces nos pasamos plata si ni siquiera tomamos en cuenta o ni siquiera registramos si lo estamos haciendo en colones, si lo estamos haciendo en dólares, si qué moneda es la que nos estamos transando. Y pues entonces veamos acá que la declaración sí nos va a pedir que de cada una de esas cuentas declaremos cuál es la moneda en la que está pactada. También vamos a tener que indicar garantías, el tipo de garantía que esté asociado con esta cuenta de financiamiento. Entonces, nuevamente, esto a menudo no se determina, es un elemento contractual al que no le ponemos tanta atención y pues vamos a tener que prestarle más atención de ahora en adelante. En cuanto a la clase de interés, nos va a dar una lista desplegable para que indiquemos cuál es el tipo de tasa de interés que está definido asociado a estas operaciones de financiamiento. Entonces vamos a poder indicar si es una tasa fija, si es una tasa variable o si la operación no dengó intereses.
Nuevamente, este detalle es particularmente importante. Es muy común que veamos operaciones en donde no se define una tasa de interés y eso podría implicar, dependiendo de las condiciones o características de la operación y de los contribuyentes, que haya perjuicio fiscal asociado a este tipo de transacciones en las que indicamos que no se devenga una tasa de interés. Entonces veamos que ya la administración tributaria va a tener una herramienta a mano en donde se recopila esa información y en donde puede ser que a la hora de que les indiquemos que tenemos operaciones financieras en donde no se está devengando ningún tipo de interés, pues entonces nos genere más preguntas, más cuestionamientos e incluso revisiones ya más detalladas en donde nos soliciten el informe de precios de transferencia o más detalles respecto de este tipo de operaciones. Cuando se indique que la tasa de interés es variable, vamos a tener que decir cuál fue la tasa de interés de referencia que se utiliza. Entonces, la declaración acá cuenta con una tabla muy detallada, tiene muchas tasas de interés de referencia, dependiendo de la moneda. Entonces, acá deberíamos de buscar cuál fue esa tasa que se toma en cuenta para la determinación de la tasa variable. Algo curioso que nos parece curioso es que acá no se incluyó en ningún momento la tasa básica pasiva, que es la tasa de referencia que muchas veces se establece cuando estamos pactando financiamientos en colones. Entonces, curiosamente, pues acá todas estas son tasas internacionales y cuando tengamos operaciones en colones con tasa variable que estén a partir de la tasa básica pasiva, pues ahí tendremos que indicar esta opción de otras y posteriormente especificar cuál es esa tasa de interés que no estaba detallada acá. También cuando son tasas de interés variable, pues vamos a tener que indicar cuál es el spread que se está utilizando o que se está adicionando a la tasa de referencia. En el caso de que sea una tasa fija, pues entonces no se nos van a activar estas casillas, sino que nos va a preguntar directamente cuál fue la tasa de interés pactada entre las compañías. Nos va a solicitar que indiquemos también si hay comisiones asociadas a la operación, cuál fue el saldo al inicio del periodo, cuál fue el saldo al cierre del periodo y algo muy curioso es que nos va a preguntar cuál es el uso que se le dio a los recursos. Entonces, en el caso de esta última casilla, no es una lista desplegable, sino que es una casilla abierta. Vamos a poder digitar, escribir cuál fue el uso de los recursos, pero lo que hemos venido mencionando o lo que les he venido mencionando, la importancia de tener la información, de ordenar las cuentas, de revisar ojalá cuentas que vengan desde hace muchos periodos fiscales, pues es el momento de que podamos identificarlas y que empecemos a buscar y a recopilar esta información, porque si bien incluso de administraciones de la empresa anteriores o de situaciones como esta, pues vamos a tener que revisar de forma que podamos declarar la realidad de este tipo de operaciones y que no vayamos a tener información que luego resulte inconsistente o que no podamos soportar en el caso de la revisión por parte de la administración tributaria. Y finalmente tenemos la sección de prestación de servicios. Acá son amplios la cantidad de códigos y diferentes tipos de servicios que vamos a tener que declarar en esta sección. Sí, en la sección de partes vinculadas, donde teníamos que indicar la transacción que se tuvo, indicamos alguno de esos códigos, se va a habilitar esta sección donde lo primero que se nos va a solicitar es indicar si se realizó un análisis global o un análisis segmentado. Análisis global nos referimos cuando se analiza la utilidad operativa de la empresa en su conjunto y análisis segmentado es cuando se analiza propiamente la transacción de forma individual. Entonces tenemos esas dos opciones en este cuadro para posteriormente señalar cuál es el indicador de rentabilidad que vamos a declarar. Normalmente cuando se trata de servicios administrativos, lo usual es que se trate del margen operativo sobre costos y gastos basado sobre los costos y gastos del prestador del servicio. Rara vez o difícilmente se puede utilizar cualquier otro, pero en la normalidad sería el margen operativo sobre costos y gastos, al menos cuando se esté utilizando un análisis segmentado. Al igual que en anteriores casillas,
también da la opción de otros, y cuando da la opción de otros vamos a tener que explicar cuál fue ese otro indicador de rentabilidad. Aquí ya es a cuadro abierto, donde se va a tener que explicar cuál es ese indicador de rentabilidad. La tabla 6, que es la fórmula del indicador de rentabilidad seleccionado, pues acá esto se genera de forma automática de acuerdo a lo que hayamos colocado en la sección tras anterior. Si seleccionamos margen operativo sobre costos y gastos, por ejemplo, el sistema de forma automática pues me va a colocar esta información donde se ilustra la fórmula que se sigue para seleccionar el indicador de rentabilidad, que es el dato que vamos a colocar en la sección siguiente, que es ese 5% que aparece por ahí. Entonces, si el resultado de esa fórmula nos dio 5%, pues ese 5% es el que colocamos en esta casilla. Y ya después nos va a pedir el criterio de cálculo de la prestación de servicios, si fue un porcentaje fijo, si fue un monto fijo, si fue un monto basado en horas hombres, si fue un monto determinado con base en otros criterios, un porcentaje fijo sobre compra, otros criterios como por ejemplo si son servicios de soporte de TI, si el criterio fue con base en la cantidad de tickets atendidos. Entonces todo esto tiene el contribuyente que tener la claridad necesaria de cómo pactó los servicios a nivel intragrupo y cuál fue el criterio de asignación de esos costos para poderlo indicar de forma apropiada acá. De igual forma, si hay otro criterio de indicador de rentabilidad, pues se va a colocar en esta sección donde nos van a solicitar pues explicar cuál fue ese otro criterio para colocar de igual forma el porcentaje o cálculo de ese servicio. Posteriormente ya se indica una sección de cálculo de comisión, pero esta es específicamente para las transacciones que se clasifiquen en los códigos 11110 y 11210, que acá nos va a solicitar, ok, ¿cuál es el criterio? Si es un porcentaje fijo sobre ventas, si es un monto fijo o si es otro criterio, que puede ser igual un porcentaje aplicado sobre la utilidad bruta o sobre cualquier otro criterio. Y finalmente tenemos que colocar el porcentaje asociado a esa comisión para únicamente estos dos tipos de operación, ¿verdad? La 11110 y la 11210. Aquí es llamativo y quizás sea alguno de los cambios que se vayan a aplicar posteriormente en este formulario, que en lo que corresponde al rango intercuartil solo nos lo está solicitando para las operaciones de bienes tangibles, que fue lo que explicaba María Melina minutos atrás. Para operaciones financieras, para operaciones de servicios, ni para activos intangibles, de momento nos está solicitando esa información. No quiere decir que no tengamos que tener la evidencia y el soporte para poder concluir que esas transacciones que se dieron cumplen con el principio de libre competencia. Y eso se va a tener que ver reflejado en el informe local que debe tener el contribuyente todos los años. En nuestra experiencia tenemos que decir que comparándolo con otras declaraciones informativas que ya están establecidas desde hace muchos años en la región, por ejemplo en Guatemala, El Salvador, en Honduras, esta declaración informativa que se está implementando acá de momento no nos está solicitando tanta información. En muchos otros de los países, por ejemplo Guatemala, por ejemplo Panamá, nos piden información incluso de cuáles son los comparables, información financiera de esos comparables, los nombres, la ubicación, etcétera, y tenemos que completar pues más detalles. Acá, como indicábamos, tanto Carlos como yo, únicamente en las operaciones de bienes tangibles se está solicitando el rango intercuartil. Eso no significa, como hemos venido viendo, que no vamos a necesitar tener definido el análisis económico de las transacciones para completarlo. Porque vean que determinar cuál de las metodologías estamos usando para cada transacción, vean que determinar cuál es el indicador de utilidad de cada una de las transacciones, la fórmula que corresponde con ese indicador de utilidad, el precio, etcétera, son detalles que vienen derivados de realizar ese análisis económico y del informe de precios de transferencia. Entonces, tal vez para ir cerrando nuestra exposición y abrir espacio a consultas si las hubiera,
Nuevamente, recomendarles avanzar en la realización de ese estudio de precios de transferencia, revisar y recopilar la información, porque recordemos que un estudio de precios de transferencia no puede estar listo o normalmente no va a estar listo de un día para otro. Va a requerir un esfuerzo de ustedes como contribuyentes para recopilar mucha información interna de la empresa, va a requerir un esfuerzo, por supuesto, de nosotros como consultores realizando los análisis económicos, y va a requerir un esfuerzo en conjunto para poder establecer y definir esos análisis económicos, identificar las características de la empresa, del contribuyente y de las transacciones, y entonces todo eso pues deberíamos irlo haciendo sabiendo que pues tenemos el tiempo ya contrarreloj con una fecha establecida para el 30 de noviembre para la presentación de la declaración informativa. Como indicábamos, hasta acá la presentación que teníamos nosotros, y pues si hubieras consultas, con mucho gusto estamos acá para atenderlas. Gracias, Melina, y también a Carlos por la exposición del día de hoy. Si tenemos varias consultas, vamos a aprovechar el tiempo para ir abordándolas rápidamente. Dice Gilberto, con el informe de precios de transferencia se puede llenar la declaración informativa local. Correcto, el informe de precios de transferencia va a ser la principal herramienta que nos va a ayudar a recopilar toda esta información que nos está solicitando la declaración informativa. Ese informe debería de contar con todos estos detalles, debería indicarnos cuál es la metodología que estamos utilizando para cada una de las transacciones, debería recopilar también información de las contrapartes en estas operaciones. Entonces, por ejemplo, los detalles en la sección B que nos indicaba Carlos, de ubicación de la comparable, de la contraparte, perdón, de cédula jurídica, etcétera. Todos son detalles que deberían estar recopilados en el informe. Hay un paréntesis nada más, nada más recordar y volver a hacer hincapié en lo que mencionábamos anteriormente. Aun cuando el contribuyente no tenga la obligación de presentar declaración informativa porque o no es gran contribuyente o no está en régimen de zona franca o sus transacciones entrevinculadas no superan los 1.000 salarios base, pero sí tuvo transacciones relacionadas por debajo de ese umbral, sí tiene la obligación de tener el informe de precios de transferencia para corroborar que esas transacciones sí se dieron con el principio de libre competencia. Gracias, Carlos y Melina, por la respuesta. Dice, hola, ¿hay fecha de presentación para los contribuyentes que tienen periodo fiscal especial de octubre a septiembre? Gracias. Sí, como bien decía María cuando comentó lo de los plazos, para el periodo fiscal 2024, la obligación es presentarla de momento al 30 de noviembre de este año en curso, fecha que esperemos a ver si se prorroga o no. Y para años siguientes, 2025 y siguientes, son 6 meses después del cierre del periodo fiscal. Gracias, Carlos. Dice Diego, ¿me podrían ampliar más a qué se refieren con empresas vinculadas y qué serían operaciones en forma conjunta? Claro, las compañías vinculadas son aquellas empresas que cumplan con los criterios de vinculación que están establecidos en el reglamento a la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 77 establece cada uno de los criterios de vinculación. Es un artículo bastante amplio, como se indicaba a lo largo de la presentación. Entonces, existen muchos criterios que deberíamos de revisar detalladamente. Sin embargo, en términos muy generales, en precios de transferencia se considera que existe vinculación cuando hay directa o indirectamente control entre las compañías. Entonces, por ejemplo, una empresa y su casa matriz, existe un criterio de vinculación, por ejemplo, entre una compañía y compañías hermanas, que los mismos socios tengan participación, pues son empresas vinculadas, y entonces cualquier transacción que haya entre ellas está sujeta a revisión. Por ejemplo, también existe una lista de países que se consideran como no cooperantes. Entonces, si tenemos cualquier transacción con una persona física o jurídica dentro de países en esa lista, pues entonces se va a considerar que es una parte vinculada independientemente de cuál sea la relación accionaria. Ahí es muy importante que hagamos ese diagnóstico de vinculación en primer lugar para que podamos identificar si efectivamente tenemos transacciones con partes que se consideran vinculadas bajo la norma de precios de transferencia, para entonces determinar si efectivamente pues tenemos que cumplir con las obligaciones de precios de transferencia, el informe local y la declaración informativa en primera instancia.
Gracias, Melina. Otra de las consultas dice, si se incluyó un dato erróneo y se rectifica en la declaración, ¿se debe pagar multa por el error? No se ha especificado si las rectificativas van a venir con una multa pues directamente relacionada o que se genera automáticamente. Efectivamente, sí hay en el régimen sancionatorio del artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios una sanción de un 1% del salario base por cada error en que se incurra. Entonces, en buena teoría sí, lo que todavía no se ha determinado y lo veremos hasta que entre a funcionar ya el sistema es si a la hora de que presentemos una rectificación de esta declaración informativa, la multa se va a generar automáticamente en el sistema. Gracias, Melina. Dice otra de las consultas, hay códigos que refieren a documentos por cobrar. ¿Estos también se declaran? ¿Y cómo podría señalarse su valor de mercado si son únicamente saldos de facturas? En esta última resolución se aclaró parte de esa consulta, ya que se indica que las de código 11.122 y 11.222, que son documentos o cuentas por cobrar o documentos y cuentas por pagar con partes relacionadas, se van a tener que declarar siempre y cuando tengan carácter financiero. Es decir, si son saldos de transacciones comerciales, pues no tendrían que declararse. Gracias, Carlos. Otra de las consultas la tiene Francisco Calderón. Dice, en servicios, ¿dónde se puede incorporar los reembolsos? Gracias por la presentación del día de hoy. En los códigos de la tabla 2, como veíamos, son muy extensos, pero existen códigos específicos que determinan como reembolso de gasto. Entonces, ahí vamos a ver desplegados en los tipos de operaciones códigos ya sea para ingresos o por egresos por reembolsos de gastos. Gracias, Melina. Otra de las consultas dice, hola, ¿recomiendan que el informe de precios de transferencia se realice con un tercero y no con el mismo personal de la empresa? Esto para mayor transparencia. Eh, la empresa lo puede realizar a nivel interno también, pero la recomendación, como es un tema tan técnico, es que sea realizado por expertos que tengan acceso también a estas bases de datos. Como vimos en el inicio del formulario, eh, la, el formulario me va a solicitar cuáles son las bases de datos que se utilizaron en la elaboración del reporte y eso lo tenemos que documentar. Son bases de datos internacionales, como le mencionaba, y es un criterio muy técnico, entonces la recomendación es si se pueden asesorar con expertos que les ayuden en esta materia, sería lo ideal. Gracias, Carlos. Y dice otra de las consultas, en el caso de productos tangibles, se tiene que realizar la declaración por cada producto que se comercialice con la relacionada. Ese es uno de los elementos que a pesar de que ya se publicó la resolución en firme, pues nos sigue generando duda o consulta, porque lo que hemos visto en nuestra experiencia con declaraciones informativas de otros países es que no se puede declarar un mismo código de operación con una misma parte relacionada y diferentes montos de transacciones. Muchas veces los sistemas impiden esto. E incluso en la resolución, en la casilla donde se pregunta cuál es el precio efectivo que se pactó con la parte relacionada, existe una nota adjunta en donde dice que en caso de haber diferentes productos, pues se va a tener que declarar el precio promedio. Entonces, creemos que el sistema no va a permitir declarar producto por producto, sino que se debe hacer el promedio, como se indica en esa nota. Queda tal vez ahí un poco la duda de qué va a pasar cuando tengamos productos muy disímiles, cuando estemos comprando lápices y al mismo tiempo una computadora. Bueno, y el promedio de esos dos precios va a ser un dato que no nos dé demasiada información, va a ser el promedio entre 500 y 500 colones y no sé, $1000, por poner un ejemplo. Entonces, es una de las dudas o una de las razones por las que queremos ver ya el sistema cuando entre a funcionar a partir del 6 de octubre y de lo que podamos revisar. Pero sí, lo que se indica de momento en la resolución es que vamos a tener en esos casos que declarar un precio promedio considerando los diferentes artículos que se hayan adquirido entre las relacionadas. Vamos a ir con las últimas dos preguntas que tenemos el día de hoy. Dice, si soy gran contribuyente, pero no tengo partes vinculadas, sin embargo, la empresa es familiar, ¿aplicaría para los socios de la familia?
En la medida en que los socios tengan transacciones con la empresa y cumplan con los criterios de vinculación, pues aplicaría la declaración informativa, correcto. Gracias, Carlos. Y dice, por último, el espacio de actividad económica para la relacionada es editable. Esto porque puede diferir de las del exterior. Correcto, ese es un espacio abierto. De momento no tiene una lista desplegable, entonces ahí pues vamos a tener que, dependiendo de nuestro criterio y la información que tengamos, pues describir de la mejor forma posible cuál es la actividad económica de esas compañías. Gracias, Melina y Carlos, por las consultas que hemos abarcado el día de hoy. Vamos a ir finalizando nuestro espacio con un mensaje de cierre por parte de nuestros dos expositores, empezando con Melina Segura, gerente de precios de transferencia. Adelante, Melina. Agradecerles a todos nuevamente por habernos acompañado el día de hoy, recordarles que estamos acá para atender sus dudas y sus consultas, por favor no duden en acercarse y como un mensaje final, por favor no dejemos la declaración para última hora, por favor no nos esperemos hasta noviembre para tener que definir si tenemos que cumplir con la declaración y empezar a recopilar esa información, porque pues sí es bastante extensa. Y es una obligación nueva con la que vamos a tener que lidiar ahora pues anualmente. Entonces vale la pena identificar con tiempo las vinculadas, hacer los análisis correspondientes para que podamos cumplir con esta obligación a cabalidad. Gracias, Melina. Ahora escuchamos a Carlos Castro, consultor de precios de transferencia de Gran Tortón. Adelante, Carlos. Gracias, Steven. Y no, muy agradecido y contento de haber compartido con ustedes, a hacer hincapié en lo que mencionaba María, que creo que es la parte trascendental de todo esto, el tiempo. La elaboración del informe de precios de transferencia no es sencillo. La declaración informativa es la primera vez que se va a completar para todos los contribuyentes a nivel nacional y la recopilación de la información tampoco es una tarea tan fácil para el contribuyente. Entonces, iniciar cuanto antes, no retrasar ni dejar para el final esta obligación para poder cumplir en tiempo y forma. Gracias, Carlos. Nada más antes de retirarnos, recordarles que la próxima semana, siguiendo esta temática de precios de transferencia, tendremos el tema, el test de beneficio en los servicios intergrupo, experiencias en Perú y Costa Rica. Esto a cargo de Alonso Erac, director de precios de transferencia de Gran Tortón, Costa Rica, y Walter Ruiz, director de precios de transferencia de Gran Tortón, Perú. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Gran Tortón Costa Rica y nos pueden seguir para los detalles de estos espacios que realizamos semana a semana. También nuestro canal de YouTube, Gran Tortón Costa Rica, y nos pueden encontrar, se pueden suscribir al canal para tener todas las grabaciones que hacemos de estos eventos semana a semana, y Café Gran Tortón, 122 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. De parte de Gran Tortón Costa Rica, que tengan un bonito día.